Características de la información financiera. De hecho, nosotros como profesionales de la contaduría pública ya sabemos que para que los estados financieros puedan cumplir con su objetivo, o más bien sean útiles para tomar decisiones, deben cumplir con unas características fundamentales. La primera característica de la información financiera es la relevancia. ¿Qué es la relevancia? La información es relevante cuando es capaz de influir en las decisiones que toman los diferentes usuarios de la información financiera. Es decir, la información es importante para la toma de decisión. Y dentro de ese concepto de relevancia, debemos tener en cuenta también algo muy importante y es que la información tenga valor predictivo o valor confirmativo. O sea que yo a través de esa información pueda confirmar cuál es el estado actual de la situación financiera de la empresa. También pueda confirmar cuáles son los flujos de efectivo de esa empresa o del rendimiento económico de la empresa. ¿Y por qué es importante hablar de relevancia en el contexto de los estados financieros? Porque es que puede existir información que no es relevante y es importante no ensombrecer o no opacar los estados financieros con información que no es relevante y que pueda llegar a quitarle importancia a la información que sí es relevante. Entonces es importante tener en cuenta que al interior de esos estados financieros podemos tener información con esas dos novedades, que sea relevante y que no sea relevante. Un ejemplo de ello lo podemos tener en el siguiente contexto. Clasificación de las cuentas de la propiedad, planta y equipo. Agruparlas en partidas que realmente sean materialmente importantes, así como también las que no sean importantes, de tal manera que se pueda hacer una lectura más fácil de los estados financieros. Los estados financieros con partidas o con información que no es relevante, ya sabemos que esa información va a opacar, va a oscurecer la información que sí es relevante dentro de esos estados financieros y al momento de estudiar los estados financieros se podrá inducir a la confusión del usuario. Así pues, que es muy importante darle su lugar a la relevancia en la información. ¿Qué es lo que se quiere en los estados financieros bajo los estándares internacionales de contabilidad? Pues darle importancia a la información que sí es relevante para la toma de decisiones. No olvidemos que dependiendo de esa relevancia de la información, en esa misma medida van a ser importantes las decisiones que se tomen con base en esa información. Por esa razón, por ejemplo, cuando estamos preparando las notas, tengamos en cuenta que estas amplían la información de las partidas que son relevantes. La información de los estados financieros no solamente son las cifras que se expresan en un estado financiero, sino que también las notas amplían la información de esas cifras, de esas cuantías. Pasemos a la segunda característica de la información financiera, la materialidad o importancia relativa. Se dice que la información es material o tiene importancia relativa si su omisión o expresión inadecuada, o sea, con errores, influye sobre las decisiones de los diferentes usuarios de la información financiera. Es muy similar a la anterior, solo que aquí está haciendo referencia a la omisión, es decir, omití presentar información en los estados financieros. Lo que tenía que hacer, no lo hice. Y la expresión inadecuada o errónea de esa información. Otro aspecto importante que debemos tener en cuenta y es que nunca vamos a encontrar unos estados financieros perfectos. Siempre va a existir un margen de error. Lo importante es que dichos errores no sean significativos, de tal forma que influyan en la capacidad de decisión de los usuarios de la información financiera. Cuando se firman los estados financieros es porque nosotros como contadores estamos diciendo que la información es fiel y no existen errores relevantes que puedan afectar la toma de decisiones. Es decir,
que si existen errores no son materialmente importantes. Es porque la información es fiel, considerando el margen de error que se pueda presentar. Cuando se habla de materialidad en la información financiera, esta materialidad tendrá que definirse en las políticas contables de la empresa. Nunca espere a que la definición de esa materialidad esté definida desde el marco internacional. No, así no va a ser. Nunca lo va a encontrar. Este debe definirse en las políticas contables de la empresa. Por ejemplo, se puede decir dentro de las políticas contables de la empresa el siguiente aspecto de materialidad: aquellas partidas que no superen el 1% de los ingresos o aquellas partidas que no superen el 1% de los activos. Entonces, estas cuentas, por el porcentaje que representan dentro de las cuantías de los estados financieros, pueden considerarse como partidas inmateriales. Pero ojo, la materialidad no se analiza únicamente desde la magnitud o monto de la cifra, sino que se analiza desde la naturaleza. O sea que vamos a tener en cuenta la materialidad, primero, por su cuantía y segundo, por su naturaleza. Es decir, se puede definir un criterio de materialidad en las notas de los estados financieros diciendo que las partidas de propiedad, planta y equipo que no superen el 1% de la misma cuenta se consideran partidas inmateriales. Eso sería una materialidad basada en la magnitud, pero también tengo que analizarla y tener en cuenta la naturaleza de la partida, porque puede ser que una cifra sea muy pequeña, pero pueda inducir a una sanción a la empresa porque por su naturaleza y no por su cuantía se convierte en materialmente importante. Entonces debemos tener muy presente esa situación, que ese concepto de materialidad puede depender de estos dos aspectos, o por su cuantía o por su naturaleza. De acuerdo a lo anterior, podríamos decir que la materialidad en las políticas contables es muy importante definirla, ya que si los errores resultan ser o no ser materialmente importantes, entonces existirá la necesidad de reexpresar esos estados financieros. En la medida en que exista una buena definición de esa materialidad dentro de las políticas contables, va a existir un menor riesgo de que pueda llegarse a la reexpresión de los estados financieros. ¿Y cómo definir si es o no materialmente importante? Pues como ya lo hemos dicho, la empresa deberá definirlo en sus políticas contables. No olvidemos que la norma internacional habla de materialidad, pero lo está diciendo de una manera subjetiva. Y a partir del momento en que la empresa defina esa materialidad dentro de las políticas contables, ya no podrá hacerlo de una manera subjetiva, sino que tendrá que hacerlo objetivamente para que la información sea más confiable y como ya lo hemos mencionado, esta información al ser confiable, por supuesto que va a constituir una herramienta fundamental para la toma de decisiones. La característica de la materialidad se puede definir de manera general dentro de los estados financieros. Ejemplo, de manera general, ¿cuál es la materialidad del total de la propiedad, planta y equipo? Pero también puedo definir la materialidad en cuanto al 1% de la cuenta de propiedad, planta y equipo. Entonces, de manera general o de manera particular. Veamos otra característica de la información financiera, la representación fiel. Para que la información sea útil en la toma de decisiones, la información financiera debe no solo representar los fenómenos relevantes, sino que también debe representar la forma fiel, la esencia de los fenómenos que pretende representar. Y eso es lo que conocemos como la esencia financiera. En muchas circunstancias, la esencia de un fenómeno económico
o sea, de una transacción, no siempre es igual a la forma legal. Y para efectos de NIF, prima la esencia financiera sobre la forma legal. Veamos un ejemplo. Como la contabilidad es un medio de prueba legal, nosotros hemos sido formados para que todas las transacciones estén debidamente soportadas con unos documentos idóneos y para efectos tributarios el marco tributario nos exige el cumplimiento de ciertos requisitos porque dependiendo del cumplimiento de esos requisitos vamos a poder aceptar los costos y deducciones en el momento en que estemos presentando la declaración de renta. Pero debemos comprender que para efectos de la aplicación de las normas internacionales de información financiera, prima la esencia financiera sobre la forma legal. Es decir, un contrato puede tener el nombre que tenga, pero realmente yo tengo que analizar las condiciones contractuales para saber cuál es la esencia financiera y contabilizar de acuerdo a esa esencia financiera. Puede ser que una transacción no cumpla con los requisitos legales desde lo tributario, pero si lo financiero se dio, entonces prima la esencia financiera. Veamos el siguiente ejemplo. Se compra mercancía en el mes de diciembre, pero nos la facturaron en el mes de enero del año siguiente. En este momento sabemos que la factura representa lo legal, la venta de la mercancía como tal, que no la van a entregar en el mes de enero del año siguiente. Pero algo sí es cierto y es que la mercancía entró al inventario el 20 de diciembre. Efectivamente, la compra se hizo en diciembre. Soy dueño de la mercancía y todos los riesgos inherentes a esa mercancía, yo como empresa tendré que asumirlos desde el mes de diciembre, que fue cuando recibí la mercancía, que fue cuando entró la mercancía a la empresa. Así pues que para efectos de la aplicación de las NIF, prima la esencia financiera sobre la forma legal. No importa la fecha de la factura o si tiene o no tiene factura. La esencia financiera es que se hizo una compra en diciembre y debe reconocerse en el mes de diciembre. ¿Con qué va a registrar o darle entrada a la mercancía? Pues la empresa tendrá que elaborar un documento interno o con la remisión de esa mercancía. Esa es la importancia precisamente de la esencia financiera, la cual prima sobre la forma legal. Otra característica de la información financiera es la comparabilidad. ¿Qué es la comparabilidad? Nos dice que para que la información sea útil en la toma de decisiones, la información debe ser comparable. Debo ser capaz de comparar la información de diferentes periodos de la misma compañía, sino también con información de otras empresas. Ese es un principio fundamental para que los estados financieros sean útiles para la toma de decisiones, que la información sea comparable. Hay que ser muy cuidadosos en el momento de llevar a cabo esa comparabilidad, porque esa comparabilidad debe hacerse sobre bases uniformes. Por eso es que nos exigen que presentemos cifras de periodos anteriores, pero si vamos a comparar, entonces que corresponda a periodos o bases uniformes, comparando, por ejemplo, todo el año 2021 con todo el año 2022. No será una base uniforme si tomo, por ejemplo, el año 2022 con lo que llevamos del 2023. Ahí no existe una base uniforme. Entonces, importante tenerlo en cuenta. Y por lo general, siempre que comparamos periodos, tenemos en cuenta 2 periodos, máximo 3 periodos. En aquellos eventos en que no existan periodos por comparar, es porque la empresa apenas ha iniciado operaciones, tiene un año, por ejemplo, de funcionamiento. Ahora, cuando nos referimos a la comparabilidad, este comparativo no es solamente en el cuerpo de los estados financieros, sino que también en las notas explicativas de los estados financieros se puede hacer esa comparabilidad, porque el marco normativo nos enseña que la comparabilidad
es una de las características de la información financiera para que sea útil, como ya lo hemos venido diciendo en repetidas ocasiones, para la toma de decisión. Otra característica de la información financiera es la verificabilidad. La información debe ser susceptible de ser verificada, ya sea de manera directa o indirecta. Cuando esa verificabilidad es directa, cuando esa cuantía que se encuentra en los estados financieros se pueda comprobar mediante la observación directa. Por ejemplo, si vamos a llevar a cabo la verificación del saldo de la cuenta en caja general o en caja menor, dicha observación la vamos a realizar a través de un archivo de caja. O también cuando llevamos a cabo la realización del conteo físico de bienes, un inventario de bienes, estamos llevando a cabo una observación directa. Estamos cotejando lo que dicen los estados financieros con la realidad. Y cuando es indirecta, cuando se comprueban los datos de entrada de un modelo de fórmulas o cualquier otra técnica, y esta forma de comprobación es muy usada por los auditores en el momento en que están haciendo su trabajo, en el cual emplean, como ya lo dijimos, ciertas fórmulas para poder verificar esa cifra que se presenta en los estados financieros, para poder verificar su realidad, su veracidad. Otra característica de la información financiera es la oportunidad, y podemos decir que es quizás una de las más importantes. ¿A qué se refiere esta característica de la oportunidad? Cuando la información es presentada a tiempo para la toma de decisión. Y si se presenta a tiempo, significa que vamos a tener información disponible, vamos a tener información actualizada, vamos a tener información a tiempo. Y por supuesto que bajo estas condiciones, esa información es capaz de influir en la toma de decisión. Y si no es así, pues desafortunadamente esa información pierde valor. Se supone que con los diferentes sistemas de información que manejan o utilizan las empresas, porque hoy en día esa es una de las bondades que proporcionan los diferentes sistemas de información, el sistema de información contable, el sistema de información administrativo y otros sistemas de información. La bondad es que mediante el uso de estos sistemas de información vamos a tener información al día, de manera permanente, de manera oportuna y no con un mes o 2 meses de atraso. Esto sí era permitido antes de que llegaran al mercado estos sistemas de información. Hoy en día la información debe ser en tiempo real para que pueda influir en la toma de decisiones. Si no es así, entonces esta información no es útil y por lo tanto pierde valor. Y ya para terminar tenemos una última característica, la comprensibilidad. ¿Qué es la comprensibilidad? Algo muy sencillo. Y es que la información debe ser clara, debe ser entendible, debe ser concisa, debe ser relevante, debe ser sencilla, debe ser comprensible. El éxito en la preparación de los estados financieros es, entre más sencilla, entre más clara, concisa y relevante sea la información, mucho mejor. Va a ser más útil para la toma de decisiones. Nosotros podremos presentar estados financieros de muchas páginas, pero estos no realmente no aportan a la comprensibilidad. Lo importante es que contenga estos aspectos que acabamos de mencionar.